Hola María Alejandra, Hola, profe, ¿cómo está? bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Ah, qué bueno. Hola Helen, Hola, profe. ¿Todo bien? de ahí sí, aquí en la lucha. Qué bueno. En la lucha tenaz de no tan fecunda labor a veces. Hola Yulisa, Hola, profe, ¿cómo está? todo bien, gracias a Dios. Qué dicha. ¿Qué tal allá el clima? Ahorita está soleado, profe, pero muy seguramente se pone a llover. ¿A dónde es que vive usted, Yulisa? En Naranjo. Ah, Naranjo, ok. Mi familia materna, mi abuela era de Naranjo. Ella era Corrales. Allá hay un bajo Corrales, ¿verdad? Sí, 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 Ajá, Candelaria. Sí. sí, correcto. Por ahí era mi abuela. Y mi abuela conoció a un viejillo libanés y se casó con él, y de ahí viene mi apellido Nazar. Sí, bueno, muy bien. Esperemos un ratico más. A ver quién más se aproxima por aquí, quién más se asoma. Bueno, ok, bueno, ahí van entrando. Voy compartiendo. Ok, estamos aquí con la pizarra. Ok, el último día de clases hicimos unos problemas de corrección del factor de potencia. Acuérdense que el factor de potencia, acuérdense que el factor de potencia lo que hace es corregir el ángulo zeta de manera que toda la potencia que se produzca se consuma en, en la planta o en la casa o en donde estemos analizando estemos utilizando la electricidad, ¿verdad? Acuérdense que hay dos factores que consumen potencia. Uno es las cargas reactivas, ¿verdad? Que tenemos en las fábricas, ¿verdad? Que me hacen viajar potencia de un lado para otro sin que en realidad se utilice para hacer trabajo real. Y las cargas resistivas o térmicas. Las cargas resistivas sí son y producen trabajo útil en las empresas. De hecho, eso es lo que se termina pagando, más la multa por tener cargas o potencias reactivas. Las potencias reactivas, ¿cuáles son? Las debidas a los inductores y los capacitores, ¿verdad? Entonces, como en general lo que nosotros instalamos en las fábricas son bobinas. ¿Por qué? ¿Por qué bobinas? Porque los motores no trabajan con capacitores. Los motores trabajan con bobinas. Las luces trabajan con bobinas, los fluorescentes. Este, ¿Verdad? Mucha de la maquinaria que rota, que da vuelta, requiere de los campos magnéticos que van dando vuelta, ¿verdad? Y entonces eso implican motores, implican embobinados. Entonces la carga reactiva en las empresas usualmente es inductiva, no, usualmente no, siempre es inductiva. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Encontrar el circuito equivalente para meter la carga capacitiva reactiva que me cancele la parte inductiva. Y entonces, ¿qué es lo que me queda? La parte resistiva nada más. Entonces se me reduce la potencia reactiva que estoy usando en la empresa, y entonces la empresa eléctrica, que es la que me vende electricidad desde lejos, porque las plantas usualmente están lejos, entonces no tienen que gastar energía en dos situaciones. La situación primera es que la potencia reactiva viaja de un lado para otro. Eso hay que generarla. ¿Por qué? Porque está presente. Entonces,
la quiero, no la quiero, la quiero, no la quiero, la quiero, no la quiero, ¿verdad? Entonces, ¿está en la empresa? No está en la empresa. ¿Está en la empresa? No está en la empresa. ¿Está en la empresa? No está en la empresa, pero la empresa eléctrica tiene que suplirla. Porque si las bobinas de la empresa demandan esa potencia para cargarse, entonces la empresa eléctrica tiene que dar esa potencia, ¿verdad? Al rato la bobina se las devuelve. Plum, tome, no la quiero. Plum, démela porque quiero cargarme. Plum, tome, no la quiero. Y está en esa, ¿verdad? Ok. Y el otro rubro que tiene que pagar la empresa eléctrica es el transporte de la potencia, el transporte de la energía. Acuérdense que por los cables, toda la potencia que se disipa es resistiva. Entonces hay una pérdida por resistencia de los cables. Y esa pérdida se la cargan a la industria. ¿Ok? Entonces, si usted tiene que estar haciendo viajar cargas, potencias reactivas de un lado para el otro, la empresa eléctrica le va a castigar. Y ese castigo es muy caro. Eso se llama pago de la demanda eléctrica. Entonces, cuando ustedes vean un recibo industrial, fíjense en la demanda eléctrica. Van a ver qué cantidad más grande de plata es lo que cobran por la demanda eléctrica. Ok. Entonces, habíamos hecho algunos ejemplos y dejé una tareita. No sé cómo le fue con la tarea. ¿Pudieron hacerla? Que era la parte del ejercicio último. A ver, ¿cuál es el ejercicio último? Este. Decía, un motor de 5 caballos con factor de potencia trazado de 0.6 y eficiencia 92%. Está conectado a una fuente de 208 voltios, 60 hercios. Determine el triángulo de potencia con carga. Segundo, determine la carga capacitiva para corregir el factor de potencia y llevarlo a la unidad. ¿Qué quiere decir llevarlo a la unidad, Yulisa? Compensarlo. Sí. Hacer lo que, digamos, la inductiva y la capacitiva se compensen y quede resistiva. Es correcto, Yulisa, muy bien. Entonces, que solo tengamos potencia resistiva en la fábrica, ¿verdad? Que se consuma. C, compare la corriente consumida sin corregir el factor de potencia con aquella consumida con el factor de potencia corregido. Y D, encuentre la red equivalente del circuito y verifique los resultados. Ok, esa fue la parte que les dejé de tarea. ¿Pudieron hacerla? María Alejandra. Profe, no, yo no la hice. Ok, Jefferson. No, profe, tampoco. Bueno, cambiamos la pregunta. ¿Hubo alguien que la hizo? De ahí yo sí la hice. Yo también, profe. Para ver quiénes fueron. Helen contestó y Jacqueline. Sí. Bueno, vamos a ver, Jacqueline. Entonces voy a dejarla que comparta usted para que nos explique qué fue lo que hizo. Ah, bueno, un Pues momentico. no tengo en mi cuaderno, pero digamos lo que hice ahorita que la volví a sacar porque lo hice cuando terminó la clase, entonces ya se me había estado olvidado. Lo que veo que hice primero fue sacar la impedancia que hacíamos desde siempre. Bueno, Entonces, un momentico. Vamos a pasar este problema porque ya vamos a empezar a dar la clase. Entonces, vamos a copiar esto y lo vamos a pasar a la clase 1 de hoy porque si no me desordeno y entonces los apuntes quedan mal. Ok, entonces vamos a resolver. La parte D. Entonces vamos a ver, ahora sí, Jacqueline, cuéntame un momentico, a ver si mi pizarra está conectada, todo está conectado, el lápiz sirve. Ok, sí, aquí está. Ok, vamos a ver. Cuéntame qué fue lo que hizo, Jacqueline. Sí, profe, ahorita que estoy repasando a ver qué hice, saqué la Z, como siempre, que es la fuente dividido entre I, y para obtener el valor, bueno, hice lo de siempre, lo de la raíz cuadrada y el ángulo, el tangente. Eso me dio 3,84 más J 5,12. Ok, voy a ir explicando esto, ¿verdad? Entonces vamos a decir, el factor de potencia, lo que usted hizo está bien, pero voy a explicarlo, Jacqueline.
el factor de potencia en el motor. Voy a apagar esto que lo dejé prendido porque yo actualizo, pero se me olvida apagarlo. Ok, entonces el factor de potencia en el motor es 0.6 atrasado. Entonces, la corriente en forma fasorial es, ¿verdad? En primer lugar, encuentro zeta, ¿verdad? Entonces, zeta en este caso es coseno a la menos 1 de 0.6. ¿Verdad? Esto es 53, perdón, esto es igual a 53.13 grados. Entonces, esto implica que la I máxima en el motor es 32,5 ángulo de menos 53.13. ¿Por qué menos? Porque es atrasado, ¿verdad? Es un inductor, entonces está atrasado. ¿Y por qué 32,5? Porque ya habíamos encontrado el amperaje en las partes anteriores. Cuando el factor de potencia es 0.6, la corriente es 32,5 amperios, ¿verdad? Y estamos corroborando todos los resultados. Entonces, de aquí encontramos Z como el voltaje entre la I máxima. Y esto es igual a 208 ángulo 0 entre 32,5 ángulo menos 53.13. Entonces, esto implica que IM es igual a 6.4 ángulo 53.13. Y esto en coordenadas rectangulares, ¿verdad? Es coseno en la parte real y seno en la parte imaginaria. Entonces esto da 3.84 más J 5.12. Profe, Dígame. ahí no sería más bien ZM, porque IM ya la sabemos que es 32,5. Sí, Ajá, estoy calculando ZM, sí, Z del motor. ajá, pero es que bueno, si aquí puso que IM es igual a 6.4. Disculpe, gracias. Sí, despejé mal. Es Z. Esto implica que Z igual, y esto representa la impedancia del motor. Ahora sí, siga, Jacqueline, ¿qué fue lo que hizo? Después de eso, saqué la Y, que era solo dividir 1 entre la Z que acabamos de sacar. Ajá. Bueno, ¿qué me dio? Le digo, o Sí, no sé. dígame, para ver si va bien. Ok, bueno, cuando lo dividí me dio 0,09, creo que es eso, S, Sí. que es la unidad de Siemens, Ajá. menos J, 0,12 Siemens. Sí, correcto. Bueno, Siemens. Siemens, ajá. Con eso creo que me pedían un dibujo porque hice uno. Ujú. Y luego ya solo saqué la Y total, que fue con los resultados que ya tenía, para tener la potencia, que era 1 entre la R. Y eso me dio 19,54 y con eso ya nos había dado en la parte de arriba. Entonces eso lo que estaba haciendo era verificar resultados que nos pedía la pregunta. Y también verifiqué la I, que era entonces la corriente sobre la X del capacitor, que también me dio bien porque me dio 26, que era lo que nos había dado en no sé ni cuál de las partes ya. Ok, bueno, entonces voy a ir explicando eso para que a todos nos quede claro. ¿Verdad? Entonces, si esa es la impedancia del motor, entonces el motor, entonces se puede representar como la siguiente figura.
¿verdad? Tengo una fuente, tengo una corriente, tengo un motor que tiene una parte inductiva y una parte resistiva. ¿Ok? Y entonces podemos escribir la fuente de voltaje fasorial es 208 ángulo 0. Tenemos la I de la fuente igual a la I del motor igual a 32,5 amperios. Y en XL del motor lo podemos representar y R, XL es 5.12, 5.12 sí, 5.12 ohms y la parte resistiva es 3.84 ohms. Ok, entonces esto para poder encontrar la parte capacitiva que me anule la corriente reactiva, tenemos que encontrar el equivalente del motor en paralelo para poder encontrar en paralelo los capacitores. ¿Ok? Entonces, decimos, para obtener el circuito equivalente en paralelo, se procede usando la definición de admitancia, como sigue. ¿Verdad? Entonces decimos, ok, la admitancia, entonces esto implica que la admitancia del motor es 1 sobre la impedancia del motor. ¿Verdad? Entonces esto es 1 entre 6.4 ángulo 53.13. Y esto es igual, entonces, lo pasamos para arriba a 0.156 ángulo menos 53.13. Y esto en coordenadas cartesianas o imaginarias es 0.094 real menos J 0.125. Todo esto en Siemens. Entonces, esto puedo convertirlo, que estoy buscando el circuito equivalente, ¿verdad? Entonces saco el inverso, ¿verdad? Porque esa es la admitancia total. Entonces, la admitancia total sabemos que es, hago el inverso de 1.094, entonces me queda 1 entre 10.64 menos J 1 entre 8, ¿verdad? Ok, entonces paso el J para abajo y entonces queda 1 entre 10.64 más J, 1 sobre 8J. 1 sobre J8. Y ahora sí puedo expresar esto como números complejos para encontrar las impedancias respectivas. Entonces, Y es igual a 1 entre 10.64 es la parte real, ángulo 0.
¿verdad? Más 1 entre 8, J positivo es ángulo 90. Entonces, esto es ángulo 90. Entonces, ya la tenemos como expresada entre los inversos de las impedancias. Entonces, esto es 1 entre Z resistivo más 1 entre Z inductivo. ¿Verdad? Entonces, el circuito equivalente, ¿verdad? Entonces, el circuito equivalente del motor es, entonces vamos a tener aquí la fuente que viene para acá a un circuito equivalente del motor que es una parte resistiva y una parte inductiva. O sea que el motor se puede representar como esto. Ok, entonces aquí tenemos E igual a 208 ángulo 0. Tenemos la I del motor, que es igual a 32,5 amperios. ¿Verdad? Entonces, aquí tenemos el motor. El motor tiene una parte resistiva de 10,64 y tiene una reactancia inductiva de 8 ohmios. Este que está aquí es el motor. ¿Verdad? Este es el motor. Y habíamos encontrado que haciendo el factor de potencia 1, la corriente bajaba a 19,5 amperios. Eso vean la solución en la parte B del problema de la clase anterior. Entonces, habíamos encontrado que poniéndole la misma reactancia, pero capacitiva, ¿verdad? Aquí teníamos una reactancia capacitiva de 8 ohmios. Entonces, la corriente de la fuente, la corriente total se rebajaba a 19,49 amperios. Entonces, aquí tenemos que se viene una corriente capacitiva de 26 amperios. Y por aquí se va una corriente del motor de 32,5 amperios. Entonces, esto que está aquí es la corrección. Esta es la corrección del factor de potencia. Corrección del factor. No, corrección para, sí, no, sí, corrección del factor de potencia se llama. Ok, si se van a la clase pasada, van a recordar que
habíamos visto, habíamos deducido la corriente ya con el factor de potencia corregido, que era 19,5 amperios, una reducción del 40%, ¿verdad? Estas son las respuestas que habíamos obtenido. Sin el corrección, cuando el factor de potencia es 0.6, tenemos una corriente de 32,5, ¿verdad? Entonces podemos sacar la corriente que consume la corrección de potencia, ¿verdad? Por la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, fíjense que podemos hacerlo. Entonces, por la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿verdad? Tenemos que la corriente total es igual a la corriente en el capacitor más la corriente en el motor. Y entonces de aquí podemos encontrar la corriente en el capacitor. Entonces la corriente en el capacitor es igual a 19.5 reales más J0, porque es la que da la fuente, menos 32,5 por el coseno de menos 53.13 menos J 32,5 seno de menos 53.13. ¿Verdad? Entonces aquí tenemos, para que no se enreden, aquí tenemos la corriente real y esta es la I total, ¿verdad? Y esta que está aquí es la I del motor. ¿Ok? Seguimos. Y entonces esto nos da I igual a 19.5 menos 19.5. Revisen los cálculos. Menos J 26. Y entonces esto da J 26 amperios. También pudimos haberla hecho, como están en paralelo, pudimos decir, la corriente en el capacitor es igual al voltaje que está en paralelo entre la reactancia capacitiva. Entonces esto es 208 entre 8 ohmios, todo en Sistema Internacional de Unidades, voltios, ohmios, entonces esto da 26 amperios. Ok, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces pasamos a otro tema que es los circuitos magnéticos. Entonces vamos a poner aquí capítulo 9, circuitos magnéticos. Entonces, punto 1, densidad de flujo.
Ok, entonces vamos a escribir unos conceptos que ya los tenemos, los tenemos que tener bien claros, incluso desde física 2, ¿verdad? Que empezamos a ver electricidad, y física 3, que ya la concluimos el tema de electricidad, ¿verdad? Entonces decimos, para toda corriente eléctrica existe un campo magnético asociado y viceversa. O sea, todo campo magnético genera una corriente eléctrica. Las direcciones de la corriente y el campo magnético están definidas por la regla de la mano derecha. Es decir, el pulgar derecho señala la dirección de la corriente y el resto de dedos. Déjeme contestar esto que es un poquito importante. Ya, disculpen. Ok, entonces decimos, es decir, el pulgar derecho señala la dirección de la corriente y el resto de dedos la dirección del campo magnético. Ok, entonces, ¿por qué es así? Ah, bueno, de ahí, porque así es la naturaleza, punto. El que la diseñó, así la diseñó. Perdonen, es que se cortó la llamada y esto
Bueno, ya, ahora sí, disculpen. Ok, entonces vean, el asunto es que no hay que hacerse bolas con el asunto de la electricidad y el magnetismo. Resulta que así está diseñado. Así es que hay una corriente eléctrica, hay un campo magnético asociado a ella. Hay un campo magnético, hay una corriente eléctrica asociado a él. Punto, murió, así es. Nadie lo inventó. El modelo físico que nosotros desarrollamos para explicar la naturaleza replica la naturaleza. No es que lo inventamos nosotros y entonces la naturaleza se comporta de acuerdo a nuestro modelo. No, así no es. Es que descubrimos que si la corriente va para allá, el campo magnético va así. Lo descubrimos. ¿Dónde lo descubrimos? En un laboratorio. Eso es todo. Si la corriente va para allá, entonces el campo magnético va para allá. Si la corriente va hacia mí, entonces el campo magnético va para allá. Y si la corriente va para donde ustedes, el campo magnético va para allá. Eso es todo. No hay que hacerse enredos en la jupa. Simplemente así es la naturaleza. Así la estamos replicando en nuestro modelo. Acuérdense que hacemos modelos para replicar la naturaleza y predecir el comportamiento, ¿ok? Entonces, en electricidad, nuestros modelos son bastante buenos, bastante precisos. En electricidad, los cálculos son muy buenos y ustedes los han corroborado en los laboratorios que han hecho, ¿verdad? Los mismos resultados pudieron haber obtenido en el laboratorio, en la clase, ¿verdad? Presencialmente, ¿ok? Entonces, en electricidad, los modelos físico-matemáticos que hemos desarrollado, las ecuaciones, predicen muy bien el comportamiento de la naturaleza en lo que concierne a circuitos. Ok, y electricidad y magnetismo. Bueno, sigamos. El flujo magnético tiene como símbolo, ok, aquí vamos a insertar ecuaciones porque esos símbolos son rarísimos y no me salen a mano. Bueno, sí, hay que hacerlos a mano a veces, pero bueno, mejor los hacemos aquí así como están aquí bonitos. Entonces, el asunto es encontrarlos. Como phi mayúscula. Dios mío, ¿dónde está phi mayúscula? Aquí debe estar. Pirirín, 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 pirirín. No está. Griego, aquí está. Phi mayúscula, aquí está. Phi mayúscula y se mide en Webers. El símbolo es W. La cantidad de líneas de flujo por unidad de área se define como densidad de flujo, ¿verdad? Es el número de líneas por unidad de área. Es una densidad, ¿ok? Entonces no hay que hacerse bolas tampoco. Y se denota por la letra mayúscula B doble raya. ¿A dónde estará B doble raya? B doble raya debe estar por aquí. Están todas menos B doble raya. Aquí está. Aquí está. B doble raya. Y el concepto se muestra en la figura. Entonces, lo que estamos diciendo es que cuando tenemos un área, ¿verdad? Tenemos un área por aquí, cualquiera, ¿verdad? Y tenemos las líneas de flujo. Entonces, tenemos por aquí líneas de flujo traspasando esa área. Dibujémoslas bonitas en rojo. ¿Verdad?
Bueno, por ahí está, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que este que está aquí, este es el flujo. Ah, bueno, un momentico, esto hay que subrayarlo, ¿verdad? Porque es una definición, densidad de flujo. Entonces, aquí tenemos el flujo magnético, es este que está por aquí. Aquí viene phi, ¿verdad? Este es phi mayúscula. Por ahí va phi. Y entonces, esto es el área que estamos en consideración. Entonces, B doble raya se define entonces como la densidad de flujo, como el flujo entre el área, ¿verdad? Donde B se mide en teslas y el símbolo es T mayúscula. Phi es en Webers. El símbolo es W mayúscula, es otro apellido. Y A se mide en metros cuadrados. Entonces, por definición, ¿verdad? De lo que es la densidad de flujo, entonces tenemos que un Tesla es igual a un Weber sobre un metro cuadrado. Esa es la definición de Tesla y es la unidad de el flujo, la densidad de flujo para la densidad de flujo en el sistema internacional, ¿ok? Punto 2. Permeabilidad y reluctancia. Entonces decimos, en algunos materiales, las líneas de flujo magnético se establecen fácilmente y en otros no. Los primeros se llaman materiales magnéticos y tienen una alta permeabilidad. La permeabilidad, que se denota por la letra nu, de un material mide la facilidad con que las líneas de flujo se establecen en el mismo. Los materiales magnéticos tienen una alta permeabilidad. ¿Verdad? Entonces esto hay que subrayarlo, la permeabilidad, porque es una definición. Ok, y decimos, en el espacio libre o vacío, se define μ0 igual a 4pi por 10 a la menos 7
Weber sobre amperio por metro. Y es la misma para todos los materiales no magnéticos. Ok, entonces estamos diciendo que el espacio vacío o el espacio sin nada, ¿verdad? El vacío, el espacio, como que si tuviéramos aquí un cubo y le sacamos el aire y todo, y medimos la permeabilidad, nos dio 4pi por 10 a la menos 7 Weber sobre amperio por metro. Igual para los materiales no magnéticos. Entonces estamos diciendo que la permeabilidad es igual en el espacio vacío, así como en los materiales que no son magnéticos. ¿Ok? Ok. Como por ejemplo, el cobre, el aluminio, la madera, el vidrio y el aire. Los materiales se dividen de acuerdo a su permeabilidad como sigue. Entonces vamos a decir que le llamamos diamagnéticos cuando nu es menor ¿dónde estará menor? No, estos están símbolos. Es menor, ajá. Es menor que nu 0. Desapareció nu, aquí está, nu 0. Los vamos a llamar paramagnéticos cuando nu es mayor que nu 0. Y les vamos a llamar ferromagnéticos cuando nu es mucho mayor que nu 0. Como hierro, níquel, acero, cobalto y algunas aleaciones de metales. La permeabilidad relativa nu R se define como la permeabilidad del material dividida por la permeabilidad del espacio vacío, como sigue. Entonces vamos a decir en general que nu R es igual a nu, que es la permeabilidad del material, entre nu 0.
Y entonces, materiales ferromagnéticos. Entonces, esto implica que materiales implican una nu relativa mucho mayor o igual a 100. Mayor o igual a 100. Y los materiales no magnéticos tienen una permeabilidad relativa igual a 1, ¿verdad? Porque nu0 es igual para los materiales que no son magnéticos. Ok, son las 1:55, entonces tenemos que hacer la pausa y regresamos. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Yulisa? No, profe, por el momento no. Ok, Jacqueline. Todo bien, profe. Bueno, muy bien. Leonie. De momento no, profe. Bueno, muy bien. Entonces les aviso por WhatsApp cuando empezamos la segunda clase, ¿ok? Nos vemos. Gracias.